Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico de la Universidad de la Frontera, este espacio que tenemos el día miércoles acá en UFROvisión para acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad, a la región de la Araucanía, como lo hacemos cada miércoles acá en UFROvisión. Antonieta, hola, bienvenida. Hola Alex, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos están acompañando el día de hoy por las pantallas de UFROvisión y por todas las plataformas correspondientes, ¿cierto? Recordemos que salimos por el Facebook y después también nos pueden encontrar en YouTube. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo, esperamos que se estén todos y todas cuidando porque esta pandemia no para. Aunque estemos con más libertades, tenemos que seguir cuidándonos. Capítulo 9 hoy día, ¿cierto? ¿No me he equivocado? No, capítulo 9 ya, 9 capítulos, 8 capítulos anteriores que pueden encontrar en las plataformas de UFROmedios. Y tenemos cosas, como decimos todas las semanas, muy interesantes. Sí, esta semana, sí, nuestra conversación de hoy es con un académico UFRO. Vamos a hablar con el doctor Cledir Santos. Vamos a hablar de hongos, infecciones fúngicas y soluciones naturales, pero todo esto desarrollado desde la Universidad de la Frontera. Así que los invitamos a acompañarnos en esta muy entretenida conversación que tuvimos con él. Y en el Más Allá de la Ciencia de esta semana vamos a conversar, o más bien vamos a reflexionar sobre el arte como forma de expresión. Carolina conversó con la doctora Valentina Montero, doctora de estudios avanzados en producciones artísticas, justamente para ver esta relación entre la ciencia, el arte y la tecnología, que es algo que no es nuevo, sino que viene de tiempos remotos, y lo vamos a estar conversando y lo vamos a estar reflexionando en el Más Allá de la Ciencia de esta semana. Sí, es algo súper interesante porque antes uno veía que pintaban, inventaban cosas, construían cosas y después, al parecer, donde fueron pasando los tiempos y uno se fue en una sola, especializando. Un solo camino. Claro, como que o tomabas el arte o la tecnología, y aquí Carolina nos va a conversar ahí de cómo está todo volviendo a fluir en un solo camino. Así es. Como todas las semanas también vamos a terminar nuestro capítulo con la cápsula del equipo Explain. Y esta semana nos van a hablar acerca de los xenobots. ¿Has escuchado acerca de eso, Alex? No. ¿De qué se trata? Yo tampoco había escuchado nunca acerca de eso, así que vamos a esperar la cápsula Explain del final del capítulo para que todos aprendamos qué son estos xenobots. Pero son unos robots, pero no este robot tradicional que uno conoce, sino que son robots que pueden regenerarse. Ya, entonces queda la invitación para que todos aprendamos en la cápsula Explain de esta semana. Sí. Así que los invitamos a acompañarnos como este miércoles y como todos los miércoles para conversar acerca de temas científicos y relacionados también con ciencia, ¿cierto? En la señal abierta de UFROvisión en Temuco y Padre Las Casas, el canal 48 de Telefónica del Sur, todas las plataformas de UFROmedios y las plataformas digitales que también tenemos nosotros, ¿no, Alex? Sí, están las redes sociales donde también se están subiendo los capítulos, las secciones, está el Instagram y el Facebook de Café Científico, que es cafecientifico.ufro, están las redes sociales de Linkeados también, @linkeados_cl, donde pueden encontrar todo el material disponible también y las plataformas de podcast también, donde está el Más Allá de la Ciencia y las distintas conversaciones que tenemos en el programa. Así que con este resumen vamos a comenzar nuestro 9º capítulo del Café Científico 2021. Así que bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Y como todas las semanas, nos corresponde nuestro bloque Más Allá de la Ciencia, donde Carolina Orellana, que está aquí presente, bienvenida Carolina. Hola Carolina. Hola, gracias. Hola. Sí, nos trae algún tema que va después. Recuerden que esto es un extracto del podcast Más Allá de la Ciencia. Y esta semana vamos a hablar de arte, ciencia y tecnología, algo que hace
hace muchos años atrás, uno veía que había gente que lo tenía todo relacionado. Da Vinci es un ejemplo claro. ¿Qué nos puedes contar, Caro? ¿De qué conversaron esta semana? Sabes que es un ejemplo claro, quizás para algunas personas, pero para otros no. Así que estuvimos como desmitificando un poco esto de que del arte viene parte de ciencia, desde la ciencia viene parte de arte. O sea, vemos claramente, por ejemplo, que tocar un instrumento musical está muy relacionado con la ciencia. Entonces, hoy día pudimos conversar con la doctora Valentina Montero. Ella es doctora en estudios avanzados en producciones artísticas de la Universidad de Barcelona. Y estuvimos conversando un poco sobre, primero, las disputas que habían entre ser artista y científico, o ser científico y artista, cómo hubo una pelea ahí para poder ser reconocidos ambos, y también cómo se está usando la tecnología hoy en día en prácticas artísticas. Y hoy en día se están utilizando, fíjense, todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Se están volviendo a utilizar aparatos electrónicos, incluso juguetes de niños que suenan, que tienen cositas, para poder hacer arte. Así que, y también como una postura política también de decir y de patentar claramente ahí de que ellos no son o que no somos parte solamente de, o no somos individuos que andan con un teléfono dando vueltas, sino que el teléfono también puede significar arte y se pueden hacer otras cosas. Así que los invito a escuchar Más allá de la ciencia, que esta vez se llama Pensar el arte como forma de expresión. No, súper interesante porque igual hay muchos artistas que son científicos. Hay un integrante de Queen que es doctor en astrofísica, sí. De algunos grupos de rock también. Sí. Y claro, como decías tú, la música también está muy relacionada con toda la física, todo lo que es ondas, oscilaciones, cómo funcionan los instrumentos. O sea, hay mucha ciencia detrás de muchas cosas artísticas también. Así que hay muchos colegas, perdón Anto, y hay muchos colegas científicos también que tienen muchos dotes artísticos también aquí mismo en la universidad. Sí, de todas maneras. Uno no tiene solo una capacidad, siempre uno puede explorar otras y va descubriendo que todo también lo puede relacionar. Así que vamos con este bloque de Más allá de la ciencia. El arte es lenguaje, es una forma de expresión política de la vida, de la sociedad, del equilibrio y del desequilibrio. El arte está más allá de los museos o de los grandes teatros, del ballet o la lírica. Ese prejuicio que sancionaría, que diría que el arte es aquello que ocurre en los museos o en los teatros. Y eso lo demostró muy bien el despertar de Chile en octubre, ¿no? O sea, el estallido social nos mostró cómo las prácticas artísticas estaban súper vivas y no necesariamente regladas por una academia. O sea, la cantidad de despliegue creativo que mostró sobre todo la juventud interviniendo en las calles, generando memes, fue alucinante. Observar el mundo desde la perspectiva de que todo es arte y todos y todas podemos hacer arte es una mirada nueva y revolucionaria. Si nos vamos varios años atrás, encontramos otra revolución, la de las prácticas artísticas ligadas a la ciencia y a la tecnología. Loie Fuller, que era una bailarina y coreógrafa, quien para sus espectáculos, eran espectáculos más bien como de cabaret, o espectáculos coreográficos, ella estaba bailando, por ejemplo, sobre un vidrio que se iluminaba por debajo, que tenía geles que iban cambiando de color. No, una cosa bellísima. Sí. Ahora, por suerte, hay muchísimo material de ella que se puede ver en YouTube. Ella hizo varias películas, además, y trabajó de manera directa con Edison, trabajó de manera directa con Marie Curie, y llegó a registrar ella más de 13.000 colores a los que les puso nombre. Entonces, esa relación, ese intercambio con las ciencias y con las artes, viene de muy atrás. Lo que pasa es que no... el problema ha sido de la historiografía y de las academias de arte que no han visto esa dimensión creativa que excede simplemente lo visual. Entrar al mundo del arte es también entrar al mundo de la ciencia. Escuchar que pintores o bailarinas han estudiado y combinado ciencia en sus trabajos para producir nuevas emociones y sensaciones es fascinante. Ha sido una distorsión, pero que ha tenido como esas dos, lo que hay un teórico, Peirce, que hablaba de dos culturas, como la cultura más humanista y artística y la cultura científico-tecnológica.
que hablaba como de esa división y de una especie de desprecio mutuo basado en la ignorancia, básicamente. Pero yo me quedo con las excepciones, que en realidad son muchas, o sea, que tienen que ver con este intercambio. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, la historia del arte, como, por ejemplo, personajes tan famosos como Picasso, él estaba súper interesado en cuestiones de orden científico. Dalí, por ejemplo, al principio muy interesado en el psicoanálisis, pero ya en sus últimos años, en su velador, he encontrado libros de física cuántica, y él lo decía de manera textual. Antes mi padre era Freud, y ahora es Heisenberg. La tecnología utilizada desde la creatividad, o como Valentina la define en esta entrevista, como la hechicería, la creación de realizar transformaciones en aparatos tecnológicos que se convierten en expresiones artísticas. En los artistas latinoamericanos, sobre todo, quienes utilizan, por ejemplo, el reciclaje de máquinas obsoletas, el hackeo de juguetes, porque viste que los juguetes tienen luces de colores y sonidos, entonces utilizan ese tipo de recursos para con eso construir un discurso que es también político, porque también plantea la necesidad de considerar la tecnología no como algo de lo cual somos esclavos, al estar dependiendo de comprar cosas, sino que también las posibilidades de reciclar o de crear nuestros propios sistemas tecnológicos, desde tecnologías análogas. O sea, la tecnología no es solamente lo vinculado a lo digital. Los paradigmas cambian, nos transforman. Las prácticas artísticas también. Hoy se entrelazan con la ciencia y con la tecnología, se validan entre sí para crear y transformar y dar vida a nuevas expresiones o nuevas emociones o nuevas figuras y formas de manifestar el arte. El arte en este siglo y los otros es un lenguaje de revolución, de cambio y de esperanza. Esto fue Más allá de la ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Arte, ciencia y tecnología, justamente lo que conversaba Carolina con Valentina, cómo se conectan, cómo no solamente se han conectado ahora, sino que también desde tiempos remotos. Un interesante tema, Carolina, para reflexionar justamente cómo se conecta todo esto. Sí, súper interesante también hablar sobre inteligencia artificial y sobre los cyborgs, que hoy en día se están utilizando mucho también este concepto de aquellos pintores o bailarines que incluso se han puesto algún aparato electrónico para movimiento, para sentir, para ver otras cosas. Así que es muy interesante el concepto, es muy interesante los estudios que se han hecho. Así que los invitamos a escuchar este podcast y a seguir investigando también sobre arte, ciencia y tecnología, que es bien interesante. ¿Cuál es tu arte, Antonieta? Las manualidades. ¿Viste? Siempre hay algo escondido por ahí para... Siempre hay cosas escondidas. Y como decíamos al principio, recordemos que este bloque es un extracto de el podcast Más allá de la ciencia, que pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que los invitamos ahí también a seguirnos a través de esa plataforma para que puedan escuchar la versión extendida del Más allá de la ciencia. Muchas sí, gracias, escúchenlo. Carolina. Y escuchen los otros porque están súper interesantes también. Están y se todos vienen unos arriba. muy buenos. Así que escuchen todos los que hay. Este es el número 9, así que los invito a escuchar este podcast Más allá de la ciencia. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Nos vemos, Cuídate tú Carolina. también. Gracias. Nos vemos. Chao. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y ahora vamos con nuestra conversación de la semana. En las últimas décadas, las infecciones fúngicas se han convertido en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los individuos inmunosuprimidos. El principal factor responsable de ello son las terapias cada vez más agresivas, las que deprimen significativamente el sistema inmunológico de los pacientes. Estas infecciones conllevan un mal pronóstico, probablemente relacionado con la escasez de manifestaciones clínicas hasta que la infección ya está muy avanzada, lo que puede provocar retrasos en el diagnóstico y en el inicio de un tratamiento adecuado, a lo que también se suma la ausencia de terapias antifúngicas efectivas. Para hablar del desarrollo de nuevas alternativas para el tratamiento de infecciones fúngicas,
nos acompaña en este 9º capítulo del Café Científico el doctor Cledir Santos, químico de la Universidad de Pernambuco y doctor en química de la Universidad de Porto, y actualmente es académico en nuestra universidad. Bienvenido, Cledir. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a ustedes y saludar a Alex y a Antonieta. Muchas gracias. Cledir, primero un gusto verte. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Esto de la pandemia nos tiene a todos definitivamente distanciados. Bienvenido al Café Científico. La verdad es que es un tema, como decía Antonieta, que ha sonado también en el último tiempo, sobre todo por una infección fúngica que tuvo harto que ver con el COVID. Pero antes de entrar específicamente a los tipos de infecciones, pudiésemos comenzar a conversar entendiendo el contexto general. ¿Qué es lo que entendemos, Cledir, por infecciones fúngicas? Bueno, una muy buena pregunta para iniciar. Antes de contestar esa pregunta, quisiera empezar por los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son seres vivos como nosotros. Ellos pertenecen a un reino específico, que es el reino de los hongos. Y de la misma forma que nosotros, los gatos, los peces, otros animales, pertenecemos al reino animal, o los árboles pertenecen al reino de las plantas, los hongos tienen su propio reino, que es el reino de los hongos. Es un reino muy diverso. Y ahí tenemos los hongos que son muy buenos, como algunas levaduras. Las levaduras también son hongos, que son capaces de producir. Utilizamos para la producción de pan, cerveza, vino. Pero también tenemos los hongos que producen infecciones fúngicas. Y las infecciones fúngicas, contestando específicamente a la pregunta, son aquellas infecciones que son causadas por los hongos. Lo que incluyen algunas levaduras, como por ejemplo las cándida. Cuando tenemos una candidemia, es un caso de una infección causada por un hongo que son las cándidas. Esas enfermedades, las enfermedades fúngicas, son bastante problemáticas. Ellas matan a más de 1,5 millones de personas al año en todo el mundo, y afectan a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Y también nosotros hemos observado un aumento en los últimos años, un aumento de la patogenicidad de esos hongos, que lo que hemos visto es los hongos que antes no eran un problema para nosotros, eran incluso muy buenos, porque utilizábamos en algunos procesos biotecnológicos. Hoy día esos hongos, sí, algunos de ellos sí presentan problemas bastante serios para nuestra salud, como por ejemplo las infecciones fúngicas. Cledir, ¿a qué se debe eso que han ido cambiando? ¿Ocurre algo similar, por ejemplo, con los virus, que finalmente van mutando, van teniendo otros efectos, pasan de lo positivo a lo negativo? Mira, ese es un punto muy importante que tiene que ver con mi línea de investigación. Mi línea de investigación está basada en el concepto One Health, que es una salud, y el concepto One Health está dentro va desde la producción agrícola hasta lo que vivimos en la ciudad. Entonces, cuando tenemos una producción agrícola en donde tenemos problemas, acabamos por esos problemas que están siendo generados en la producción agrícola, acaban por ser trasladados hacia la ciudad, hacia nosotros, hacia el día a día. Y ahí acaban los hongos, que inicialmente eran bastante sencillos en términos de relación con las plantas, con nosotros, con otros animales, acaban por ir generando resistencia a lo largo del tiempo. Ya. Ahora, dentro de estas infecciones fúngicas, Cledir, mencionabas una particularmente, Cándida. ¿Hay otras también que estén ya bien establecidas y que además ustedes la han incorporado en los estudios, en los aislamientos que están haciendo de estos microhongos, de levaduras que causan infecciones de este tipo? Sí, las cándidas son de las primeras, porque las cándidas son hongos, como había dicho inicialmente, pero son hongos unicelulares. Existen, como son hongos unicelulares,
contiene una sola célula, el microorganismo. El proceso de crecimiento y desarrollo es bastante más rápido cuando comparamos a los otros hongos que son multicelulares, como por ejemplo la cándida unicelular, el aspergillus o el fusario. Claro. Son hongos multicelulares, tienen muchas células y ahí el desarrollo es más lento. Cuando pensamos en los diferentes hongos que presentan problema hacia nosotros, seres humanos, incluso los animales, los gatos, los perros, son las cándidas, son unicelulares, trichophyton, aspergillus, fusario. Actualmente Candida auris es una levadura muy compleja, muy complicada desde el punto de vista de salud humana. Y los aspergillus también causan aspergillosis en el pulmón, que es una enfermedad más compleja. La Candida auris causa una enfermedad que es sistémica, o sea, mientras el aspergillus causa aspergillosis en el pulmón, la Candida auris puede causar una enfermedad sistémica en todo el organismo, como si fuera una bacteria. Toma todo el organismo y ahí es bastante complicado de revertir el proceso. Perfecto. Cledir, y ahí en el fondo lo que ustedes están haciendo o lo que pretenden hacer, que ya vamos a entrar en los proyectos, justamente es establecer por qué estos hongos están generando resistencia y desde ahí empezar a investigar cómo poder en el fondo enfrentar o enfocar este tipo de infecciones, ¿cierto? Para poder tratarlas. Sí, el por qué los hongos generan resistencia. Anteriormente yo había hablado del problema en el campo. Cuando hablamos del problema en el campo, yo hablo del exceso de fungicida químico, sintético, nosotros en la parte agronómica preferimos decir internacionalmente defensivos agrícolas, pero son compuestos químicos sintéticos que son bastante agresivos para el ambiente. Entonces, esos defensivos agrícolas acaban cuando llegan al campo, los hongos son seres vivos como nosotros. Ellos necesitan sobrevivir. Y para sobrevivir, ellos tienen que desarrollar estrategias de sobrevivencia. Y entonces, si es un antifúngico sintético, los hongos lo que hacen a lo largo del tiempo es generar mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa, por ejemplo, podría ser a través de la producción de una enzima que venga a degradar esa molécula química, ese antifúngico químico, y degradando ese antifúngico químico, el hongo pasa a ser resistente a ese antifúngico y pasa a sobrevivir, pasa a desarrollarse naturalmente en su quehacer, en su vida. Perfecto. Y lo último, Cledir, luego seguimos conversando con Antonieta también. Hace muy poco también apareció esta infección del hongo negro que tenía que ver, bueno, tú más o menos ya nos había explicado que este tipo de infecciones tiene mucha relación con los pacientes o con las personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas. En el caso de esta infección, ¿también tenía que ver con este tipo de características en personas que adquirieron el COVID, pero que también estaban inmunocomprometidas desde su sistema inmune en el fondo? ¿Y eso causaba la infección? Exactamente, Alex. Lo que pasa y lo que pasó es que el mucor, que es los mucorales, los hongos que producen la mucormicosis, son hongos que pertenecen al grupo de los hongos de los mucorales, son hongos negros, producen mucha melanina, un pigmento específico, y esos hongos, ellos normalmente ellos están en el ambiente como fusario, como aspergillus. El problema es la inmunodepresión de los pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un hongo que normalmente está en el ambiente y ese hongo ingresa en un cuerpo de un paciente o de una persona que es, porque en el ambiente nosotros tenemos miles de esporas, cuando un hongo ingresa en el organismo, si el individuo está inmunocompetente,
tiene resistencia, el hongo no va a hacer nada. Pero si está inmunodeprimido, sí, el hongo va a causar bastantes daños, que es lo que ha pasado con ese hongo negro, que el nuevo aquí no es el hongo negro, porque él existía, causaba enfermedad para personas con debilidad, personas con el sistema inmunitario debilitado, pero ahora lo que es nuevo es la pandemia, la enfermedad COVID, causada por el virus, por ese virus SARS-CoV-2. Y entonces, el virus es capaz de bajar tan drásticamente la inmunidad de los pacientes que el hongo logra desarrollarse en el cuerpo, causando principalmente en los glóbulos oculares, causando incluso la pérdida de los ojos, la amputación de los ojos, que es un problema bastante dramático para quien lo vive. Sí, la verdad que sí. Cledir, yo creo que igual hay muchas aristas también con todos estos estudios. Sabemos que tú eres parte de la universidad, nos contaste un poquito acerca de este proyecto en el que estás trabajando. Si no me equivoco, este proyecto UFRO-FAPESPI del 2020. También sabemos que tienes un proyecto con INACH, ¿cierto? Con el Instituto Nacional Antártico Chileno, o no me acuerdo cómo es. ¿Sí? Sí, Instituto Antártico Chileno. Antártico Chileno. Y queremos saber acerca de ese proyecto. Queremos que nos cuentes también cómo se relaciona con el que estás, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa primero. Así que los invitamos a esperarnos un ratito y ya volvemos para seguir conversando acerca de los hongos. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Muchas gracias a todos y todas por esperarnos este ratito. Estamos conversando con el doctor Cledir Santos, académico de nuestra universidad, de la Universidad de la Frontera. Estamos hablando de hongos y él ya nos contó un poquito acerca de un proyecto entre la Universidad de la Frontera y FAPESPI, en que están viendo y estudiando la resistencia a los antifúngicos, pero también tiene un proyecto con la INACH. Entonces, Cledir, si nos puedes contar ahí acerca de los dos proyectos, si están relacionados, si nos puedes contar si solo trabaja gente de la universidad, también tienen algún contacto fuera u otras universidades nacionales. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos proyectos? Sí, bueno, mira, primero en relación a la relación entre los proyectos, sí están bastante relacionados, mientras el proyecto FAPESPI-UFRO o UFRO-FAPESPI está relacionado con la resistencia de los hongos a los antifúngicos. En ese proyecto nosotros buscamos entender del punto de vista químico, metabolómico, cómo es que los hongos presentan o cómo es el mecanismo de resistencia de estos hongos, principalmente hongos del grupo, del género Fusarium. ¿Cómo es el proceso de resistencia a los antifúngicos que se utilizan en la clínica?
Entonces esa es la pregunta de la investigación que estamos desarrollando en el proyecto UFRO-FAPESP. Por otra parte, ¿eso por qué? Porque los antifúngicos que existen actualmente, existe un número considerable, pero acaban por tener limitaciones, porque hay mucha resistencia cada vez más de los hongos a esos antifúngicos. Por otra parte, existe la posibilidad de buscar en la naturaleza nuevas moléculas que tengan capacidad antifúngica, que tengan potencial antifúngico. El metabolismo secundario de los hongos está súper estudiado, entonces buscar nuevas moléculas en el metabolismo secundario de los hongos sería una idea, pero como está muy estudiado, yo pensando conmigo, con el cosmos, imaginé buscar, en cambio de mirar el metabolismo secundario, mirar el metabolismo primario, mirar los lípidos. Los lípidos son antibióticos, algunos lípidos tienen un potencial antibiótico muy elevado, y los hongos antárticos tienen un potencial, primero porque están muy aislados, son de un ambiente extremo, ultra extremo, y tienen la capacidad de producir en su pared celular lípidos, y esos lípidos se espera que esos lípidos de los hongos antárticos presenten estructuras químicas muy diferenciadas. Y entonces ahí surge la idea de buscar lípidos en los hongos, las paredes celulares de los hongos antárticos, y evaluar el potencial antifúngico de esos lípidos en contra de los hongos patógenos humanos. La relación ahí es que en un proyecto, el UFRO-FAPESP, vamos a estudiar el mecanismo de resistencia. El otro vamos a buscar nuevas moléculas. ¿Por qué? Porque las moléculas que existen y están disponibles en el mercado, que utilizamos en la clínica, presentan ya debilidad. Muchos hongos son resistentes, entonces es necesario nuevas moléculas. Perfecto. Cledir, entonces lo que nos está explicando es que justamente desde uno de los proyectos ustedes van a estudiar efectivamente los lípidos, esta capa en el fondo de los hongos, para poder en el fondo estudiar la resistencia, y desde el otro proyecto estudiar las moléculas, y que de esa manera puedan vincular justamente ambas investigaciones para poder llegar a un posible tratamiento de estas infecciones fúngicas. Como por ahí va un poco la conexión, ¿cierto? Exactamente. Lo que pasa es, nosotros tenemos un conjunto de moléculas que ya existen, son utilizadas en la clínica, están aprobadas por las agencias nacionales en Chile, por las agencias internacionales de salud, y son fármacos. Yeah. Son fármacos que se utilizan en la clínica normalmente. Cuando uno tiene un problema serio de salud, incluso problemas de los hongos en la piel, se utilizan estos fármacos. Pero hay otros fármacos que son más específicos y solamente se utilizan en la clínica. Entonces, cuando hay un problema, alguien entra en una situación, por ejemplo, de coma por una Candida auris, es necesario utilizar un antifúngico muy específico. Son moléculas muy específicas, pero los hongos están cada vez más resistentes y, por lo tanto, estas moléculas ya no alcanzan mucha gente se ha muerto porque los hongos logran superar. Las moléculas no alcanzan generar una protección a nosotros. Entonces, lo que buscamos es hallar nuevas moléculas que son, en el caso, lípidos, que son moléculas muy específicas. Existe una clase muy vasta de lípidos, los ácidos grasos, los esfingolípidos, y entonces ahí, en esa clase muy grande de lípidos, en un ambiente muy alejado y muy hostil, como es la Antártica, nosotros esperamos que los hongos que estén ahí sean bastante diferentes de los hongos que tenemos acá, y ahí esos hongos, en los miles de años, nosotros creemos que han desarrollado una estructura celular en donde los lípidos que componen esa estructura celular son muy diferenciados y son muy auténticos, y por lo tanto van a tener un potencial, un perfil antifúngico muchísimo potente, más potente de lo que tenemos en los antifúngicos que existen y que utilizamos actualmente.
Claro. El principio, como para que también la gente nos entienda, es cuando existen los antibióticos y hay bacterias resistentes a los antibióticos y hay que ir probando con nuevos antibióticos finalmente para poder atacar a esta infección, que en este caso es con las bacterias, en este caso es con un hongo. Exactamente. La gracia aquí es que los antifúngicos que existen son sintéticos. Los antibióticos que existen, la mayoría de los antibióticos que existen son sintéticos. Entonces, la gracia aquí, nosotros estamos tratando con moléculas naturales, moléculas que están siendo extraídas de una fuente natural, un producto natural, que es un hongo, que es un ser vivo, que está veniendo de la naturaleza. Ese es justamente el tremendo aporte que está generando este proyecto. Anto. Claro, porque son cosas más naturales. Entonces, yo creo que igual más natural puede generar menos problema también. Y Cledir, si nos puedes contar, con todos estos estudios que se están realizando, ¿cuáles son las proyecciones que tienen en el desarrollo de esta línea de investigación? ¿Para dónde van y cuál es el futuro en esto? Ya, mira, Anto, lo que acabas de decir, yo estoy 100% de acuerdo, que son naturales y son amigos, yo estoy buscando y mi investigación se basa en antifúngicos amigos del ambiente. Yo quisiera contar una historia cortita. Hace algunos días que el doctor Mario Paciani, quien fue mi estudiante de doctorado, él presentó su tesis hace algunos días, su tesis de doctorado, en régimen de doble grado, y Mario originalmente es de São Paulo, Brasil. Y él hizo su doctorado, su doctorado fue originalmente en la Universidad de São Paulo, y él vino acá en la UFRO a hacer su doctorado en régimen de doble grado conmigo, a través del doctorado de Biología Celular y Molecular aplicada de la UFRO. Y entonces Mario en su tesis estudió hongos que fueron todos hongos del moho, fueron todos moho, que se llama Fusarium. Es un grupo muy específico de hongos. Y esos hongos están en el ambiente, algunas veces no complican con nada, pero algunas veces ellos salen del ambiente y vienen hacia nosotros y generan problemas de la salud muy, muy nefastos. Mario trabajó con hongos que fueron aislados principalmente de muestras biológicas de pacientes que trabajaban en el campo. O sea, eran agricultores, eran personas con una relación directa con el campo y obviamente con la producción agrícola. Mi línea de investigación, mi área de investigación, para contestar tu pregunta, está centrada en el sistema agrícola que está basado en un concepto, que es el concepto One Health, que del inglés es una salud única. ¿Eso por qué? Porque los principales problemas de salud que cuando tenemos microorganismos y problemas de salud, una infección, quer sea bacteriana o fúngica, en mi caso, en mi estudio, fúngica, nosotros tenemos ese problema con inicio en el campo. Siempre vamos a tener el problema iniciando en el campo, en la producción agrícola. Como había hablado anteriormente de los fungicidas sintéticos, ahí es a donde está el problema. Pese que hasta ahora, al momento, estuvimos hablando aquí todo el rato, todo el tiempo acerca de los hongos clínicos, las resistencias de los hongos a los antifúngicos, las nuevas moléculas con potencial antifúngico. Lo que yo podría decir que el futuro de la investigación pasa por tener, que es lo que yo he intentado desarrollar desde el punto de vista de investigación, pasa por entender el futuro de la investigación, pasa por entender el origen del problema, que va justamente en respuesta a tu pregunta. Cuando pensamos en el origen del problema, pensamos en la producción agrícola, cómo se está haciendo, en el campo, cómo es el manejo de la agricultura. Lo que está pasando con los hongos en el campo. ¿Por qué los hongos están cambiando sus perfiles de resistencia? ¿Por qué los hongos están siendo más agresivos hacia nosotros que en el pasado?
Entonces, aquí tenemos muchas preguntas por contestar. Y lo que yo puedo finalmente contestar es que el futuro y la proyección, que es lo que yo he hecho ya hace bastante tiempo, de la investigación que hemos desarrollado, el futuro se enmarca en los biofungicidas. Es evitar al máximo posible los fungicidas sintéticos y buscar los biofungicidas, que es lo que ha hecho Europa. La Comisión Europea, nosotros esperamos que en Europa hasta el año 2030 se reduzca un 50% la utilización de fungicidas sintéticos en la agricultura común europea. Eso significa que si nosotros cuando buscamos nuevos fungicidas basados en productos de origen natural, nosotros vamos a tener éxito, vamos a tener un ambiente menos contaminado, un ambiente que vamos del punto de vista de ambiente agrícola, vamos a tener una mayor producción agrícola, no vamos a reducir la producción agrícola, porque vamos a tener un ambiente en sintonía desde el campo hacia la ciudad. Vamos a tener un sistema One Health, una salud, vamos a tener un ambiente saludable. Y es eso que yo he desarrollado como investigador. Estoy hablando en términos de pasado, presente, futuro. Ya tengo, la próxima semana cumplo 45 años de vida, y una parte importante de mi vida ha sido desarrollada en ese sentido, intentando buscar respuestas en la producción agrícola, y no solamente respuestas y soluciones para que en la ciudad nosotros tengamos una mejor calidad de vida, incluso una mejor salud. Cledir, qué bonita línea de investigación. Justamente uno de repente cuesta encontrarle el sentido muchas veces a estos proyectos porque los ve demasiado lejanos, con nombres muy técnicos, pero finalmente las reflexiones que estabas haciendo ahora al final le hacen mucho sentido probablemente a la gente de que para allá vamos. O sea que la proyección en esta investigación es justamente generar o investigar estos biofungicidas que son con un impacto en medio ambiente mucho menor, con un impacto al ser humano también mucho menor, y que van a evitar justamente muchas de las problemáticas que hoy día tenemos, por ejemplo, con la pandemia y con otras infecciones también de distintos microorganismos. Así que súper interesante, muchas gracias por compartir esa línea con nosotros. Sí, además, Ale, contarle a la gente que esto se está haciendo aquí en Temuco, lo estamos haciendo desde la Universidad de la Frontera. Cledir es parte de nuestra universidad, soluciones más naturales, ¿cierto?, que aporten al medio ambiente, que nos aporten a nosotros también con menos contaminación, con menos problemas quizás que vamos a tener más adelante. Ya hemos hablado múltiples veces del cambio climático, y todo aporta a eso. Entonces, estas soluciones que se están dando desde acá, creo que igual es importante destacarlas. Y felicitarte a ti, Cledir, que llevas años ya trabajando en esto, y que a lo mejor alguien ahora está viendo y también se interese. Cledir, lo último, tú también trabajas con varias colaboraciones, ¿cierto?, nacionales e internacionales. En la UFRO también, con ciertos grupos, estás también con universidades en Brasil, y con eso terminamos, ¿cierto? Sí, mira, yo tengo una colaboración internamente en la UFRO. Yo participo soy miembro del Centro de Investigación CIMISA, y en términos, también estoy adscrito al BioREN, a la infraestructura BioREN. En términos nacionales, tengo colaboración con la Universidad Austral, también con la Universidad de Chile, y en términos internacionales tengo una infinidad de cooperación, pero sí, por mi origen, tengo origen en Brasil, tengo varias cooperaciones en Brasil, en diferentes partes de Brasil. Logro cubrir, Brasil tiene 5 regiones, logro cubrir las 5 regiones de Brasil, y a nivel de Europa también con Portugal. Por el tiempo que viví allí en Portugal, también tengo colaboraciones muy importantes en Portugal, en Canadá, en Japón, en Francia y Italia, y también en Reino Unido. Sí. Uno para trabajar tiene que trabajar en cooperación, porque exactamente, sí. Exacto.
Redes como las internacionales, micorrizas, hay que estar nacionales, locales, tal cual como las micorrizas, Claro. justamente, van explorando el sistema. Muchas gracias, Cledir, por el tiempo y por acompañarnos hoy día en el Café Muchas Científico. gracias, Alex. Muchas gracias, Anton. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Chao, chao. Y después de esta conversación acerca de hongos, infecciones y soluciones naturales llevadas a cabo desde nuestra universidad, ya vamos entrando al último bloque de nuestro programa. Y tenemos que despedirnos, así que vamos a agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy por la señal de UFROvisión, las plataformas digitales de UFROmedios y por nuestras redes sociales del Café Científico UFRO. Además, les recordamos que estamos todos los miércoles a las 19 horas con el estreno del programa semanal. También queremos agradecer a todas las personas que nos ayudan a llevar a cabo este programa y que este producto tan bonito llegue a sus hogares. A Carolina Orellana, Carmen Hernández, Suchil Ramírez, la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad, el equipo Explain y UFROmedios. Así que muchas gracias a todos ellos por estar trabajando con nosotros semana a semana. Así es. Y para finalizar, el equipo de Explain hoy día nos trae una asombrosa cápsula, una muy buena cápsula como todas las semanas, acerca de los Xenobots. La Antonieta ya me había preguntado justamente qué eran esto y qué íbamos a aprender sobre estos pequeños robots desarrollados a partir de células vivas de rana, que tienen particularidades, entre ellas que se autorregeneran y además que han sido descritos como ecológicos y seguros para la salud humana. ¿Qué tan cierto será esto? Lo vamos a averiguar aprendiendo justamente en la cápsula Explain de esta semana. Y con esto ya nos despedimos, como decía Antonieta, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la tarde para comenzar otro Café Científico acá en la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien, cuídense mucho. Anto, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, los esperamos. Chao, Chao, chao. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. ¿Has escuchado hablar de los primeros robots vivientes del mundo? Científicos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, por medio de la supercomputadora Deep Green, han logrado desarrollar los primeros robots del mundo en tener vida, los Xenobots, creados a partir de las células madre de la conocida rana africana. Pero, ¿vida propia? Bueno, no es precisamente como se lo imaginan. Miden menos de 1 milímetro de ancho y poseen la capacidad de regenerarse, pasar hasta 10 días sin comer y también pueden mover algunos objetos. Sin embargo, no cuentan con células nerviosas y tampoco cerebro. Esta es tu cara al escuchar esto, ¿no? Bajemos un cambio. ¿Cómo es esto posible? Científicos realizaron extracciones de pequeños grupos de células madre de la piel de embriones de rana africana, con el fin de descubrir las capacidades de vida que podían tener esas células. Para que quede claro, las células madre embrionarias se extraen del embrión aproximadamente 5 a 6 días después de la fecundación. Estas son células madre pluripotenciales, es decir, se pueden convertir en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esta versatilidad permite que este tipo de células se utilice para regenerar o reparar tejidos u órganos enfermos. Y sí, el resultado fue asombroso. Se descubrió que después de separar estas células de su lugar de origen, pudieron agruparse y crecer, formando así un embrión de rana en crecimiento. A los 3 días ya logró separarse, nadar y continuar su crecimiento. Ahora, wow, sí, es un gran avance, pero ¿realmente para qué sirven los Xenobots? La verdad es que podrían ser de mucha utilidad, considerando que serían un aporte en medicina, cuidado medioambiental, entre otras áreas. Por ejemplo, se descubrió que los Xenobots son muy rápidos en tareas como la recolección de basura. A través de un experimento se demostró que trabajan en conjunto, limpiando partículas de óxido de hierro de una superficie en tan solo medio día. Además, tienen la capacidad de desplazarse por espacios pequeños y podrían funcionar como transporte para medicamentos dentro del cuerpo humano, e incluso viajar a través de nuestras arterias para limpiar la suciedad que las obstruye. Si bien todo esto aún se encuentra en etapas de investigación, los Xenobots permitirán a los científicos descubrir más sobre biología celular, su aplicación y quién sabe sobre la duración de la vida humana. ¿Y tú?
¿Conocías el potencial de los xenobots? Escríbenos a nuestras redes sociales linkeados en Instagram, Facebook o Twitter. Y recuerda, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.